Estamos analizando nuestro cuarto valor fundamental: ir y hacer discípulos. Hemos hablado ya de los otros tres y nos hemos tomado el tiempo para analizar cada uno de los valores fundamentales de esta nueva iglesia que Dios nos ha permitido en su gracia abrir. Adorar apasionadamente, conectarnos genuinamente, aprender a tener una hermandad y un compañerismo cristiano. También a crecer en la palabra de Dios fuertemente y hacer un énfasis absoluto en la profundidad de la palabra de Dios. Por esa razón, nuestras predicaciones, por ahora estoy yo, pero espero que pronto tengamos a otros. Así que estoy viendo a Matt Engel, que pronto predicará. Sí, y otros que se encarguen de la música y que sigamos adelante. Pero el cuarto propósito es ir y hacer discípulos. Estamos ubicados en Romanos capítulo 10. Y lo que les quería decir antes de mencionar a Matt y lo que estamos estudiando es, por esa razón, afianzados en la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, nuestras predicaciones en la mayoría de los casos serán expositivas, lo que significa que saldrán versículo por versículo de la palabra, frase por frase de la palabra, palabra o término por palabra o término de la palabra. Esos son nuestros valores fundamentales. Estamos estudiando Romanos capítulo 10. Y les he mencionado anteriormente que Romanos capítulo 10 es la gran comisión que enseñó el apóstol Pablo. Generalmente nos ubicamos cuando hablamos de la gran comisión en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Pero nunca pensamos en la gran comisión como Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 es la gran comisión que nos escribe el apóstol Pablo. Hemos llegado estudiando versículo por versículo hasta el 18. No obstante, me gustaría, antes de volver a leer, tomar en cuenta el 17. Y dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La palabra de Dios tiene la Reina Valera, la versión que me gusta utilizar mucho. Hay un proceso milagroso, un proceso difícil de explicar. Precisamente eso es lo que lo hace milagroso, sobrenatural. Cuando compartimos la palabra, cuando la hablamos, la palabra tiene un poder y el Espíritu Santo está obrando allí y Él produce fe en la persona. Es algo increíble. Una persona que no había conocido la luz del Evangelio puede llegar a creer y a tener una fe tan grande como la fe de algunos de nosotros aquí. Y eso es un milagro que produce el Espíritu Santo. Pero ese milagro de creer en Él, la fe que se desarrolla viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Mis amados hermanos, pregunto, ¿qué es lo que nos define el propósito de estar aquí en la tierra como creyentes? ¿Cuál es la expresión que te define tu propósito como creyente aquí en la tierra? Y ya he dado la respuesta y la quiero repetir. El propósito aquí en la tierra práctico se define con la expresión ir y hacer discípulos. Amén. Repítalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 3. Ir y hacer discípulos. Muy bien, estamos despiertos en ese sentido. La iglesia está llamada a ir y a ser discípulos. Quiero que te enfoques en esto.
que en tu vida cristiana, en los cultos que vienen, ya esto lo he anunciado, voy a hablar con ustedes el plan estratégico que el Señor me reveló de una manera muy especial, estando en oración, aclamándole a Dios, y Él me reveló de una manera muy especial. Comparte ese plan estratégico uno por uno. Y mi desafío para ti es que tú tengas al menos un discípulo durante el año 2016. Y la manera para definir a ese discípulo, para que tú sepas que estás siguiendo en el camino, es llevándolo al bautismo. Cuando lo bauticemos acá. Eso es una característica interesante. Ahora no tenemos tiempo, no estamos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, pero la Biblia dice bautizándoles. Una característica de un discípulo, de una persona que sigue a Cristo, de una persona que quiere obedecer a Cristo, es que esa persona se va a bautizar. Le muestra al mundo lo que ya ha sucedido en su corazón. Entonces eso es algo muy importante. Quiero que recuerdes también lo que significa la palabra cristiano. La palabra cristiano significa un seguidor o un imitador del Señor Jesucristo. Alguien escribió una vez, cosa que me llama la atención y nos permite reflexionar en esto: un Cristo chiquito. Un cristiano es un Cristo chiquito. Una cristiana es una cristiana chiquita. O una seguidora de Cristo pequeña, un Cristo pequeña, un cristiano. El corazón de un cristiano, de una cristiana, es un corazón misionero. Amén. Es un corazón misionero. Si somos seguidores de Cristo, si somos cristianos, si somos imitadores de Cristo, quiero decirte, Él siempre fue un misionero. El corazón de Dios es un corazón misionero. ¿Puedes repetir esa frase conmigo? 1, 2, 3. El corazón de Dios es un corazón misionero. El doctor Oswald Smith fue aquel que en primer lugar dijo misiones, o escribió: misiones es el latir del corazón de Dios. Misiones es el pulsar del corazón de Dios. Entonces debemos ser, tú y yo debemos ser misioneros. Recordarte tu llamado a la evangelización, tu llamado a ser misionero es parte de lo que quiero hacer con toda esta serie de mensajes. Que alcances tu propósito en la vida, anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos está hablando Romanos capítulo 10. Cuando dice en ese versículo tan especial, el versículo 15, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. ¿Se acuerdan que les dije que somos una bendición para el mundo? Somos una bendición. Tú y yo somos una bendición. Somos una lumbrera, una luminaria. Pablo decía que resplandezcan como luminares en el mundo. Somos una bendición al mundo. Dios te ve hermoso, Dios te ve hermosa, no por tus cualidades físicas o por tu apariencia exterior, sino porque en tu corazón hay un deseo de llevar las almas a los pies del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos hace hermosos ante el Señor. Y Él entonces nos considera hermosos, lo que nos hace entender que somos bendiciones para el mundo. Hace 2 semanas, la semana pasada estaba la misionera a España, la hermana Janet. Hace 2 semanas yo entonces utilicé este bosquejo, solamente lo quiero repasar. En el versículo 15... estaba hablando, y la última frase que van a ver allí siempre en los primeros 3 puntos, hoy terminamos con el 4, es aunque seas rechazado. Dígalo conmigo: aunque seas rechazado. Aunque seas rechazado. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estudias Romanos capítulo 10, tú te das cuenta del gran rechazo a la palabra del Señor que tuvo el pueblo de Israel. El gran rechazo
que tuvo el pueblo de Israel a su llamado misionero. Y Pablo, ahí comenzando, no solamente el 10, el capítulo 10, sino comenzando el capítulo 9, también muestra su gran tristeza por el rechazo que Israel había tenido hacia el Evangelio. ¿Me siguen, iglesia? Bien, entonces, a pesar del rechazo, en el versículo 15 encontramos envíalos como iglesia Calvary en español, como parte de su liderazgo espiritual en humildad, pero con autoridad. Hermanos, los envío a que vayan y hagan discípulos como yo he sido enviado también y como el Señor nos ha enviado. Él dijo: así como yo he sido enviado, así los envío a nosotros. Y allí desarrollamos ese pasaje. Punto número 2 en el versículo 16. Predique para hacer discípulos aunque sean rechazados. Y tenemos que predicar aunque seamos rechazados. Luego en el versículo 17, conozca el mensaje para hacer discípulos aunque sea rechazado. Di un pequeño bosquejo de 4 aspectos en ese entonces para conocer el mensaje. El doctor John Hagee, o en español a veces se pronuncia ese apellido como Haggai, el director del Instituto Bíblico Haggai, que tiene 2 centros mundiales, uno en el estado de Hawái, aquí en los Estados Unidos, y otro está en Singapur. En el año 1999, Dios me dio la gran oportunidad de estar allí en Hawái y estar por un mes entero en uno de estos entrenamientos. Y el doctor Haggai dice que el problema con la iglesia y con el mundo que no ha conocido al Señor no es tanto que el mundo rechaza el Evangelio, sino que la iglesia del Señor no sabe cómo comunicarlo. En mi experiencia personal, cuando hablo con muchos cristianos y les pregunto: ¿cómo hablas de la palabra del Señor?, no me pueden dar una respuesta clara y objetiva. No hay una estructura acerca de cómo comunicar la palabra. Lo que yo les comuniqué hace 2 semanas no es la última panacea, no es el último resultado. Usted lo puede mejorar si desea, pero al menos tenga una estructura. Número 1, Dios ama al pecador. Número 2, el pecador tiene un problema o una enfermedad espiritual. Número 3, Dios ha provisto esa solución o medicina para esa enfermedad espiritual, que es el Señor Jesucristo. Y número 4, cada persona debe tomar una decisión por Cristo. Y eso lo acabamos de leer en Romanos 10. Muchos han dicho que Apocalipsis 3:20 no debe utilizarse para la invitación a recibir el Evangelio de Cristo. Sin embargo, ha sido utilizado por décadas, quizás por siglos, y ha resultado porque es muy ilustrativo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces es muy ilustrativo. También sirve. El Espíritu Santo puede utilizar la palabra de muchas maneras, pero usted debe tener una estructura clara. Si esta no le gusta porque usted tiene otros estudios, o porque usted sabe más, o porque no le gusta, bueno, busque una estructura, pero tenga un mensaje claro que predique, aunque ya sabemos que vamos a ser rechazados. No todos van a responder afirmativamente al Evangelio, pero sabemos que sí van a responder muchos. Muchos van a responder. Por esa razón todavía Él no nos ha venido a buscar, hasta que este Evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces, por eso nosotros existimos, y por eso creemos firmemente que hemos sido llamados aquí a Denver a predicar el Evangelio. Entonces, pensando en esto, aunque seamos rechazados, aunque el Evangelio sea rechazado, yo veo aquí que el apóstol Pablo seguía insistiendo con el pueblo de Israel. El apóstol Pablo seguía insistiendo con las naciones del mundo para que conocieran, aunque el Evangelio estaba siendo rechazado e iba a ser rechazado. Hermanos y hermanas, lo que me propongo aquí es a mostrarles
No hay nada que desanime más el corazón de un creyente que tener falsas expectativas con respecto a los frutos. No vaya usted emocionado a predicar la palabra y crea que todo el mundo le va a decir que sí. No, sépalo de antemano. Hay gente que va a decir que no. Hay gente que va a rechazar el mensaje. Siempre los ha habido y siempre los habrá. De hecho, el apóstol Pablo está mencionando aquí a el profeta Isaías. ¿Lo leyeron? ¿Recuerdan? Cuando, por ejemplo, en el versículo 16, él cita al profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Entonces, dense cuenta que desde los tiempos proféticos de Isaías y de otros, el mensaje fue rechazado. Aún en el tiempo de Pablo, está escribiendo ahí a los romanos. Pero eso no nos debe detener. Pasamos entonces al cuarto aspecto: use todos los medios para hacer discípulos, aunque sea rechazado. Leamos desde los versículos 18 hasta el final del capítulo. Dice: pero pregunto, y lo que vamos a ver a continuación es cómo Israel desobedeció y fue rebelde. Cómo Israel perdió su llamado. Y cómo nosotros debemos aprender de esto para no perder lo que Israel perdió. Y para seguir siendo la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Pregunto, dice el apóstol Pablo, ¿acaso no oyeron? Pablo pregunta, ¿acaso será que no oyeron? Evidentemente son preguntas para hacer reflexionar a sus lectores, porque Pablo mismo se da la respuesta. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, él dice, claro que sí oyeron. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo y está hablando de la claridad del mensaje que Dios le dio a su pueblo llamado. Sí, ellos oyeron. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Para Israel no fue algo que no entendieron, algo que no escucharon. Para Israel fue claro el llamado del Señor. Hace poco estaba leyendo de nuevo el libro de Isaías, el llamamiento de Abraham. Y cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 y en otros capítulos también, ¿cuáles fueron una de las cosas que el Señor le dijo a Abraham? Le dijo, te bendeciré. Pero también le dijo que con esa bendición, ¿qué pasaría? Serías o serás de bendición para todos los pueblos, para todas las naciones de la tierra. Desde el comienzo, desde antes que Israel fuera Israel, ya había sido llamado a ser de bendición. Pero Israel desentendió este llamado. Pablo pregunta, ¿será que no oyeron? En el versículo 19 hay otra pregunta. Pero insisto, dice el apóstol, ¿acaso no entendió Israel? Hay una pregunta lógica aquí. La primera es, ¿será que no oyeron? La segunda es, ¿será que oyeron pero no entendieron? Porque a veces se oye pero no se entiende. Iglesia del Señor, ¿tú me estás entendiendo? Porque estamos oyendo, pero ¿estás entendiendo el llamado evangelizador y misionero que Él te está dando a ti? Es interesante reflexionar. Así como el Señor le habló a Israel, le está hablando a la iglesia actual. Versículo 19, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata.
Dios ha sido suficientemente claro al decirle a su pueblo lo que quería hacer por medio de ellos. Dios ha sido claro, hermanos, con Israel. Pablo dice, Dios les ha hablado. El escritor anónimo, desconocido de Hebreos, dice, Dios habló por medio de muchas maneras. Hebreos capítulo 1. Entonces, Dios fue suficientemente claro. No hay excusas para ese Israel. Mi pregunta, mi reflexión de aquí es, ¿la iglesia está escuchando el mensaje? ¿Está la iglesia oyendo y entendiendo? ¿Hay excusas para nosotros? Algo está pasando, hermanos. Hubo algo que pasó en la historia. La iglesia entendió. El punto focal del nacimiento de la iglesia está en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino y terminó de asistir el inicio de la iglesia cristiana, la venida del Espíritu Santo. Y en ese momento la iglesia se convirtió en una anunciadora, en una predicadora, en una empresa, en un organismo, más que una empresa. Empresa me refiero a su objetivo de ir adelante, no a un concepto organizacional. Pero la iglesia se convirtió en un organismo que tiene la capacidad de tener vida. Un organismo tiene vida. Y la iglesia empezó a ser una reproductora de discípulos. Esos primeros 300 años, pudiéramos decir esos primeros 400 años desde el nacimiento de la iglesia, fueron extraordinarios, revolucionaron al mundo. Los llamaron cristianos por primera vez. Algunos decían estos que trastornan al mundo. Pero algo pasó y la iglesia perdió su capacidad de hacer discípulos. Hoy día le pregunto a muchos creyentes, ¿dónde está tu discípulo? ¿Cómo se llama tu discípulo? Y no lo tienen. No hay nombre. No hay nombre. ¿Cuántas personas en este año tú tienes como meta para evangelizar? No hay nombres, no hay metas. Hay muy pocos creyentes que lo tienen. En este momento deberíamos tener discípulos con nombres y apellidos, señalarlos, verlos. Pero la iglesia no los tiene. Y ese es mi desafío. Lo que estoy viendo aquí es que Israel perdió los medios para compartir el mensaje. Y lo que queremos hacer es, hermanos, piensa que eres un mensajero maravilloso de Dios para esta ciudad de Denver y a donde el Señor te quiera llevar. Mi pregunta es, ¿estamos siendo claros? La Escritura, el Señor, el Espíritu Santo, este servidor, que soy tan igual como ustedes, pero que Dios ha puesto en mi corazón la carga de predicarles esto, de animarles, de motivarles. Está claro el llamado, iglesia. La incredulidad y el rechazo de Israel no detuvieron a Dios. ¿Cómo es posible que diga en el versículo 18, por toda la tierra se difundió su voz? Miren, el rechazo de Israel una y otra vez no detuvieron a Dios en su intención de comunicar su mensaje. Israel oyó el mensaje de muchas formas, pero no hizo caso. Iglesia, aunque nosotros sepamos que muchos no van a creer, hagamos uso de todo lo que podamos para anunciar el mensaje. ¿Se escuchó esto? Hagamos uso de todo lo que podamos para llevar a cabo el mensaje, para predicar. No entendemos. Me duele en el corazón, seguramente que a ti también. Cuando tú has conocido al Señor, cuando tú sabes del amor de Dios, cuando tú sabes de Él, tú no puedes entender cómo hay personas que rechazan el mensaje, ¿verdad?
No puedes entender cómo hay personas que no lo entienden. Es tan bello, es tan especial, tan amplio, tan definido, tan claro, tan perfecto. Su mensaje es perfecto. ¿Cómo no pueden responder? Pero mis hermanos, aunque sepamos ya que no todos responderán, nosotros debemos hacer uso de todos los medios posibles y no ser como este Israel desobediente y rebelde. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, profetizó, y en otros pasajes también del Nuevo Testamento: cuando venga, hallará fe en la tierra. La fe cada vez se pierde más. No solamente en los políticos, no solamente en los líderes de nuestras naciones, sino que la fe se pierde también en los líderes religiosos que deberían estar enseñando bien la palabra del Señor. Deberíamos estarlo enseñando bien. Y se ha perdido esa fe. Hablando con ustedes y ustedes hablando conmigo, venimos de distintos trasfondos políticos, de distintos trasfondos nacionales, tenemos distintos países. Y vemos cómo han sido gravemente dañadas nuestras naciones. La gente ha venido perdiendo la fe. Eso está pasando también con la iglesia, con los líderes espirituales, con nosotros. Pero aún así, eso no debe dar excusa a la iglesia para no predicar el evangelio. ¿Se escucha un amén en la casa de Dios? No les debe detener, no me debe detener. La incredulidad de esta generación no debe detenernos. No nos debe detener. Hagamos uso de todo medio posible para anunciar el evangelio. Hoy día se habla mucho de las redes sociales. ¿Se entiende esto? Como lo que llamamos Facebook, Instagram, los WhatsApp, otro tipo de redes. Utilicemos estas redes, estos medios, para comunicarnos con nuestros amigos y familiares acerca del mensaje que cambia vidas. Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje que nosotros debemos predicar a través del uso de cada uno de estos medios. Sin embargo, quiero animarle, quiero predicarle: hagamos uso de nuestro propio testimonio, de nuestra propia vida. Evidentemente hay muchas películas que hablan acerca de los agentes secretos, esas organizaciones secretas o agencias secretas. Y a veces parece como que la iglesia del Señor fuera una organización de espionaje, que nadie se dé cuenta que existimos. Y no es así. No debemos ser agentes secretos. Aleluya. Amén. Entonces, hagamos uso de nuestra propia vida para que precisamente podamos llevar el evangelio. Versículos 19 y 20. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Está haciendo referencia a ti y a mí. Se está refiriendo a ti y a mí, que no somos nacidos en Israel. Y hemos entendido otras naciones del mundo. En este caso, Pablo estaba escribiendo a los romanos, y los romanos entendieron el llamado. Y en Filipos y en otras áreas como Galacia, como Colosas, entendieron en otras ciudades, en otras naciones, en otros pueblos el evangelio. Tanto así que Israel sintió envidia y se irritaban y se molestaron mucho con el apóstol Pablo y lo criticaron y lo rechazaron. No puede haber salvación si no hay circuncisión. No puede haber salvación si no se sigue también la ley. Y aún todavía hoy día vemos esos reflejos
en el mundo religioso de la actualidad. Israel no usó los medios y perdió su propósito de anunciar las buenas nuevas. Versículo 20, luego Isaías se atreve a decir, Pablo vuelve a citar a Isaías, dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, y esos somos nosotros. Otras naciones que no fueron Israel. ¿Cómo es posible? No hay manera de explicar que Israel haya perdido, haya desentendido su propósito, lo haya dejado pasar. No hay manera de entenderlo. Permítame compartir algo para ilustrar lo que va a pasar en el futuro con ellos. Van a pasar muchas cosas. A la final creemos que ellos son el pueblo llamado de Dios y Dios tendrá un trato especial con ellos al final, que ya está llegando al final. Pero no logro imaginar cómo será ese día. Ayer tuve un accidente y, hermanos, no puedo explicar lo que hubo y todavía hay en mi corazón. Yo estaba ayudando a mi hermana Rosa, está allí, y estaba ayudándole a ella sin ningún interés, solamente me gusta servir. Ustedes no saben cuánto les amo, aunque no los conocía. Y mi vida, mucho es para ustedes, porque Él me ha dado su vida. Él se entregó todo y me ha enseñado a entregarme. Mi mamá nos enseñó a mi hermana Marlene y a mí a entregarnos, a servir desinteresadamente desde que éramos unos niños. Y cuando mi hermana me llamó o se contactó conmigo, ¿cómo no? Aquí estoy. Era una diligencia, estaba manejando su carro, ya la había llevado donde iba, en la tarde tenía que recogerla. Y hermanos, no han de creer, pero una camioneta se atravesó en medio del Parker Road. Estos carros se frenaron, pero yo no tenía manera de verla y yo estaba ahí incluso a menor velocidad. Y cuando me vi esa camioneta tan grande pasando, frené, intenté, aquí tenía carros, no pude evitar el golpe y le he chocado el carro a la hermana. Me sentí tan mal, tan avergonzado con mi hermana Rosa. No fue culpa mía. De hecho, la oficial de policía que vino le dio un ticket a ese muchacho porque él se metió a cruzar así, en una forma que no tenía que hacerlo. Pero igual me sentí tan mal. Y en mi corazón había una mezcla de sentimientos. Estaba nervioso. No hablo el inglés de esa manera para arreglar una situación así. La policía evidentemente iba a llegar, en fin. También cualquier choque me pone muy nervioso de vehículos. Cualquier accidente de carros me pone muy nervioso. Otro sentimiento era la gran vergüenza que yo tenía con mi hermana Rosa, tanto que ella ama su carrito. Otra emoción que yo tenía allí era, yo no tenía que haberle dicho que sí para servirle. Yo pude haberme quedado en mi casa, pude haberme levantado más tarde, pude haber dejado así. Entonces a veces piensa, eso te pasa por ser bueno o por tratar de ser bueno. Y lo que les quiero mostrar es que nosotros somos de carne y hueso también. Y sentimos, tenemos tentaciones, tenemos problemas.
y tenemos esos sentimientos a veces en nuestro corazón. Si usted cree que al quitarme esta camisa anaranjada, que ustedes saben por qué la estoy usando hoy, van a encontrar un traje azul con una S roja aquí, usted está equivocado. Busque otro pastor y busque otra iglesia. Yo no soy un Superman, no soy un superpastor, yo no soy un superhombre. Si les he de hablar de un superhombre, se llama Super Jesucristo. Él es nuestro héroe, yo no. Y yo tengo esas mismas situaciones. Eso por un lado. Pero en esas situaciones Él actúa. Y Él sabe porque Él permite cosas. Y yo sé que lo que a los que aman a Dios les pasa es para bien. Pero aún así yo me sentía mal, como a veces ustedes se sienten mal. Ahora, hermanos, si yo sentía esa vergüenza y ese nerviosismo tan grande y que yo no hallaba cómo llamar a mi hermana Rosa, ¿cómo será el día que Israel sea llamado ante los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores y Él les pregunte: ¿qué hicieron ustedes con el evangelio que yo les entregué? ¡Qué vergüenza tan grande! ¡Qué nerviosismo tan grande! Aunque los que estén salvos van a estar allá, evidentemente otros no van a estar en el cielo. Me pregunto, qué vergüenza tan grande cuando los creyentes seamos llamados a los pies del Señor y Él te pregunte a ti: ¿cuántos discípulos tuviste? ¿Cuántas personas, a cuántos les hablaste de mí? ¿Qué medios usaste? ¿Fuiste igual que el Israel? Te lo escribí, te lo enseñé a través de mis siervos y no hiciste caso. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que me pasó ayer, yo estaba tratando de buscar una respuesta y entendí: Señor, qué vergüenza vamos a tener si eso me pasó con la hermana Rosa. ¿Cómo estaremos delante del Señor cuando Él nos llame a su presencia y nos pregunten acerca de nuestros discípulos, acerca de esa gran comisión que Él nos ha encargado a nosotros? Hermano, hermana, no desaprovechemos la oportunidad de usar todos los medios. Quiero hablarles rápidamente para finalizar de estos 6 medios que uses. No están en orden, están allí enumerados, pero no están en un orden. Tú los puedes tomar. De hecho, yo utilizaré el último para empezar. Pero el medio adicional que puedes usar, que no utilizó Israel, evidentemente es el tiempo. Diga conmigo: tiempo. Dedica tiempo. No puedes decir: oh sí, está bien, pastor, yo voy a hacer discípulos. O está bien, Señor, la gran comisión. O está bien, Pablo, tu gran comisión. Tienes que dedicar tiempo. Y en esta cultura todo es tiempo. Aparta tiempo. Aparta tiempo. Estamos apartando tiempo, hermanos, para compartir con ustedes. Estamos apartando tiempo para salir con ustedes. Matt sabe que yo quiero salir con Aníbal, y Aníbal también lo sabe, y compartir tiempo con ustedes. Y tenemos que seguir haciendo. Y yo quiero, Matt, tenemos que discipular a Aníbal. O yo no sé si Aníbal nos va a discipular a nosotros. Por eso es que quiero salir con él un rato y ver. Hermanos, tenemos que discipular. Necesitamos discipular a Jorge, que está aquí. Hay que discipular a Jorge. Hay que discipular a Denis. Y estoy compartiendo con Denis. Nos vamos por allí. Cuando tengo una oportunidad lo llamo. Y hay que discipular a Denis. Creo que Denis va a ser nuestro primer bautizado aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy hablándole, le estoy mostrando. Él tenía algunas dudas y estamos hablando de eso. Esa es la idea. Esa es la idea. Hay que seguir discipulando. Hay que seguir enseñando la palabra. Eso se los predicaré cuando hablemos de la gran comisión. ¿Sí? Número 2, use su hablar. Miren, hay tanta gente esperando. Nosotros cantábamos la semana pasada y antepasada. ¿Se acuerdan la canción? Alza tus ojos y mira. Eso, se la sabe, eso es. Entonces, mirad los campos están blancos, listos para la siega. ¿Se dan cuenta? Número 3, usa tus recursos. Hay que usar el dinero, sí. Sí.
No sé si a lo mejor usted va y conoce a un amigo en Chipotle y le dé un descuento. No sé. Si no, vaya a Qdoba o algo así. Las propagandas son gratis. Si no, vaya a McDonald's. No sé. Hay gente que no le gusta McDonald's. Mire, pero hay que invertir, y si solamente tiene $5 para darle una cena a esa persona, bueno, no sé, a Tony le gusta mucho Wendy's porque es el más barato. O sea, yo lo que estoy diciendo es, hay que invertir dinero. O sea, yo no puedo llevarme a alguno vamos a cenar y vamos a invertir dinero, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir recursos. Hay personas aquí que necesitan a veces que les demos algo de comida. Pues vamos a buscar la manera. Hay que buscarlos a ellos. Entonces se invierte gasolina. Hay personas. Entonces todos esos recursos vamos a invertirlos. Número 4. Me fascina este. ¿Cuántos somos intercesores aquí? Oh. Yo pensaba que más íbamos a levantar las manos y que más. ¿Será que no me expresé bien? Ok, voy a volverlo a hacer. ¿Cuántos somos capaces de orar por el mundo perdido aquí? Eso. Entonces vamos a usar el recurso de la oración. Estaba hablando ahorita del dinero. Bien, está dicho ya, punto. Pero ¿cuánto cuesta orar? ¿Les cuesta un dinero, un cheque, algo así? No, vamos a interceder por esta ciudad. Hagámoslo. Número 5, usa tu relación con Cristo. Esto sí es importante. ¿Qué vamos a hablar del Señor Jesucristo si no hemos tenido una experiencia con Él? Lo que les acabo de contar, el accidente de ayer y eso, el Señor me dio paz. El Señor me ayudó. En un momento me puse a orar mientras estaba la policía, mientras estaba el muchacho decía y yo estaba, Señor, ayúdame a calmarme, porque mi corazón estaba allí adentro. Ayúdame a calmarme, y yo sé que yo puedo expresarme bien en inglés y puedo explicar lo que sucedió, porque la oficial de policía no entendía lo que había sucedido y yo le expliqué. Amén. Y yo le dije, cuando ese muchacho estaba hablando y estaba diciendo algo que era mentira, yo le dije, "Can I say something?" Y la oficial de policía me dijo, sí, ¿cómo no? Y ahí empecé, y la policía, eso tiene sentido, ahora sí entiendo. Fue y le hizo la multa al muchacho. Entonces fíjense, Dios ayuda en los momentos. Cuando yo puedo hablarle a alguien que he tenido problemas también, pero allí me ha ayudado el Señor Jesucristo, hermanos, esa persona entiende el mensaje. Y número 6, puedes agregar 6 más si quieres, pero ahí te lo dejo. Usa tu fe. Mi pregunta es, ¿crees tú que cuando tú hablas la palabra se está produciendo allí un milagro del Espíritu Santo en esa persona y está produciendo fe? ¿Lo crees? ¿Crees tú que eres un mensajero de Dios y que ante sus ojos eres hermoso, hermosa? ¿Crees tú que realmente el Señor te está llamando a la gran comisión? Vamos a creerlo. Porque si tú vas si tú vas a vender un juego de ollas, ¿recuerdan esa ilustración de Lupita? Si tú vas a vender un juego de ollas, si tú no conoces las ollas, nadie te va a comprar las ollas. Si quiere más información al respecto, hable con Lupe. Pero cuando tú dices, yo tengo las ollas en mi cocina, yo cocino con ellas, yo sé de lo que te estoy hablando, yo sé lo que te estoy presentando, la gente va a creer y va a comprar el mensaje. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú vives con Cristo, cuando Él está al lado, está detrás, está delante, está arriba y está dentro de tu corazón, la gente va a responder. La gente va a responder. Sabemos que no todos, pero hay gente que va a responder, porque la obra no es nuestra. Él ya ha venido trabajando con esa persona. ¿Estás dispuesto a seguir? El versículo 21 es interesante. Dios ha sido fiel. En cambio, respecto de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Todo el día Él extendió las manos.
Y todo el día Él sigue extendiendo las manos hacia ti y hacia mí como iglesia. No seamos desobedientes ni rebeldes. Amén. Vamos a ser discípulos aunque seamos rechazados. Vamos a usar todos los medios.